Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Igor Fuentes de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia a propósito de la epistemología, que es la rama de la filosofía encargada de estudiar el conocimiento. Decías tú en el segmento anterior, Igor, que entonces en el seno de la epistemología hay esta gran división entre racionalistas y empiristas. Y nos decías que los empiristas, una de sus premisas es que no hay nada en el entendimiento humano que no haya pasado por los sentidos. Y claro, la implicación de esto es entonces que todo el conocimiento procede de la experiencia. Ahora, la experiencia nos puede engañar. Yo, por ejemplo, cuando voy manejando en vía Coro, a lo largo se ve como si estuviera mojado. Yo digo, bueno, ya dentro de 5 kilómetros yo voy a ver el agua. Y resulta ser que llego y no está el agua ahí. Es una ilusión óptica. O cuando meto un palo en la piscina, un tubo en la piscina, pareciera que se dobla. ¿Qué confianza puedo tener yo respecto a la experiencia? Porque justamente los argumentos que tú estás planteando ahora, o los ejemplos que estás poniendo, son justamente los que llevaron a los racionalistas a plantear esas, a tomar esa posición. A Platón incluso, pues, habiendo escuchado aquella frase de que todo es cambiante, de que no podemos aprender el presente en un instante, entonces y que de los sentidos nos pueden engañar, no podemos confiar en la experiencia. Por esa razón, surge la postura de que no hay una forma de confiar o de asegurar nuestro saber. Si queremos tener saber seguro, aquello de la episteme que hablábamos al principio, en lo empírico, en lo cambiante, en lo contingente. Entonces, de alguna forma, en esta discusión que discutíamos en el segmento anterior, del racionalismo empirismo, digamos que se termina de solucionar el problema cuando aparece la figura de un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant, que con su llamado criticismo, según el cual dice que, bueno, todo conocimiento proviene de la experiencia. Está de acuerdo con Locke en este sentido. Pero no todo conocimiento depende de la experiencia. En ese sentido, traslada el problema de la fuente a un problema de juicios, de que nosotros decimos, de qué es lo que nosotros decimos sobre la realidad, que tiene que estar dentro de un marco experiencial, pero que no tengo yo que estar repitiendo siempre los casos de experiencia para poder considerar que algo es conocimiento o no. En el caso de los ejemplos que colocabas, en ese sentido, yo tengo que tener un marco de referencial de igual manera para poder medir esos fenómenos que están ocurriendo y poder saber, por ejemplo, de que en un momento, cuando meto la vara, por cuestiones de óptica, va a parecer que tiene un tamaño inferior o menor al que tiene originalmente. Pero la pregunta que yo creo que habría que hacerse es ¿por qué confiar en un conjunto de datos y no en otros? Es decir, cuando yo meto la vara y veo que se dobla, mediante otros datos yo sé que no se dobla, porque bueno, lo puedo someter al tacto. Ciertamente. Pero ¿por qué confiar en el tacto y no la vista en ese momento, por ejemplo? Lo que pasa es que... ¿Cómo sé yo cuál sentido confiar cuando los sentidos me dan información disonante? Y fíjate justamente que en filosofía el sentido más confiable de todos es la vista. Sí, por eso. Pero en este caso, bueno, habría que decir... o alguien podría justificarlo de que, bueno, ya has visto la vara que tiene cierta dimensión y que no cambió su forma cuando la insertaste en el agua. Es decir, pero a lo mejor el agua tiene una propiedad que haga que la vara se dobla. Bueno, por ejemplo. Pero eso podría ser, pero entonces habría que ver, que habría que suceder en todos los casos, cuando ves que algo entra en el agua, debería doblarse. El problema es que cuando lo sacamos del agua y está perfectamente recta, entonces ¿qué pasó? Solamente es el agua el que la dobla. Bueno, es decir, o sea, no, lo que quiero decir con esto es por qué no seguir esa hipótesis. Pues. Ciertamente, pero ¿cuál es el criterio? Ciertamente habría que, por ejemplo, cuando nos insertamos nosotros dentro del agua, tendríamos que sentir que nos estamos doblando, ¿no? Bueno, en ese caso. Sí, claro, una hipótesis ad hoc sería, bueno, pero es solo la vista, o sea, nosotros no lo sentimos, sino alguien desde afuera sí nos vería a nosotros doblados. Pero entonces sería válido en ese sentido decir que los objetos, cuando son introducidos, visualmente no podemos captar su verdadera dimensión. La vista no nos permite captar su verdadera dimensión, la verdadera dimensión de un objeto que está inserto en el agua, pues. Igor, ya nos estamos acercando hacia el final del programa y hemos tenido una conversación muy fructífera, pero yo quisiera que tú nos ilustraras un poco respecto a cuáles serían las aplicaciones de la epistemología a gente que no viene estrictamente de la filosofía.
¿Por qué un no filósofo, un ingeniero, un comunicador social, un sociólogo, un médico se tendría que interesar por la epistemología? Y a ver si así justificamos por qué la tienen incluida en tantos currículas de la universidad. Bueno, la pregunta que haces es muy pertinente, porque justamente, como te decía al principio, también no solamente justificar por qué la tienen ellos en sus currículums, sino también por qué existimos nosotros, ¿no? Y por qué estamos nosotros en la filosofía. Claro. Porque la epistemología, en la medida en que trata de describir el conocimiento, está describiendo también las bases o los fundamentos que constituyen la visión de mundo de cualquier persona, desde que se levanta en la mañana y abre los ojos. Entonces, en momentos de crisis, si se quiere, por los que atravesamos, siempre en los momentos de crisis parece que hay como se agotan las preguntas y hay que ir a la filosofía a ver qué es lo que están diciendo. En momentos de crisis, como los que se puede decir que estamos viviendo, hay como que acudir a todo lo que está pasando, por ejemplo, ahora a nivel mundial, hay que acudir a ver cuáles son las bases que sustentan esa visión de mundo para ver cómo podemos reforzarla, compararla con otras, cómo podemos superar. Y evaluar hipótesis. Porque ahora que tú mencionas esto, por ejemplo, del terremoto en Japón, hay algunas hipótesis que dicen, no, esos terremotos se deben a que la CIA o Francia ha estallado misiles en el Pacífico. Y yo me imagino, un epistemólogo, las herramientas de la epistemología sirven para ver, bueno, hasta qué punto es aceptable esa teoría. Es aceptable decir cosas como eso. Es decir, y desde todo tipo de postura, porque lo epistemológico está en el marco de cualquier tipo de reflexión, política, ética, económica, estética, etcétera. Cualquier tipo de reflexión tiene, en el momento que se habla o se quiere decir algo sobre el mundo, hay una reflexión epistemológica y por lo tanto hay que ver cómo, por ejemplo, cómo tradicionalmente o cómo ahora estamos tratando de discutir sobre esos temas para describir esas estructuras y comprender, porque si se quiere hoy tenemos el problema entre conocimiento, información y que entendido el conocimiento como comprensión. Pues se suele hablar de sociedad del conocimiento cuando más bien es la sociedad de la información. Porque hay creencias falsas. Exactamente. Entonces, es decir, por internet se divulgan muchas tonterías. Exactamente. Y me parece curioso que entre más información hay, menos conocimiento hay, porque hay menos tiempo de digerirlo. Wow. Entonces, la epistemología para cualquier practicante o miembro de una disciplina es útil en la medida en que logra describir y aclarar, sobre todo aclarar las estructuras de una visión de mundo. Tú eres miembro de un grupo de filósofos en la facultad que se reúne mensualmente para dialogar sobre epistemología y sobre un filósofo muy importante. Si quieres aprovechas y te haces esa breve la publicidad, exacto. Nosotros soy miembro del Círculo Wittgensteiniano, que está en la Universidad del Zulia, fundado el 3 de marzo por la profesora Sabine Navenschuh, donde ciertamente estamos a partir de Ludwig Wittgenstein, un filósofo austríaco, haciendo un tipo de reflexiones, en principio epistemológicas, pero no todos los miembros del círculo, por ejemplo, tienen esa tendencia, sino que hay diferentes tipos de reflexión, éticas, estéticas, antropológicas, y no solamente estudiamos a Wittgenstein, sino que también estudiamos otro tipo de pensadores que de alguna manera hay un pensamiento afín, pero no estamos cerrados, digamos, a alguien que quiera formar parte, ¿qué tiene que hacer? Exacto, solamente tendría que escribir un correo electrónico a info@cw.org.b, solicitar su interés o informarnos sobre su interés y nosotros le enviaríamos una ficha personal, un formato para que llene sus datos. Es el único requisito, si se quiere, que se tiene no hay que ser miembro de ninguna secta, no es una secta, ni mucho menos. Ni mucho menos satánica. Exacto. Bueno, estamos muy agradecidos al profesor Igor Fuentes por habernos acompañado. Igor, cuando quieras regresar a Luz Radio, te lo agradezco. Y a En Buena Onda con Alexander Hernández y quien a veces lo suple, sobre todo los miércoles, Gabriel Andrade, ya sabes que este es tu casa y cualquier otro miembro del Círculo Wittgensteiniano a quien le quieras extender la invitación también es bienvenido acá. Luego. Hoy nos estuvo acompañando en la edición y montaje Hasbi Díaz, en el control técnico estuvo el señor Jairo González, la productora de En Buena Onda es nuestra querida amiga Norelba Torres, el director de Luz Radio, por supuesto, el profesor Alexander Hernández, y quien tuvo el gusto de conversar hoy con el profesor Igor Fuentes, quien les habla, el profesor Gabriel Andrade. Y nos despedimos con un tema de Diego Torres que se llama Tratar de estar mejor.